Ernest Hemingway nació en Illinois en el último año del siglo XIX y se convirtió en uno de los escritores más importantes del siglo XX. Premio Nobel de Literatura, periodista, combatiente en varias guerras, aventurero, vividor al límite. Así fue la vida de Hemingway en su amada España. París, año 1923. Hemingway tiene 24 años, está recién casado y sobrevive con las crónicas que envía al periódico Toronto Star Weekly. En el barrio latino se codea con la bohemia literaria. Es entonces cuando su compatriota Gertrude Stein, musa de artistas y escritora, le da dos consejos decisivos: que abandone el periodismo porque estropea el estilo y que visite Pamplona durante los Sanfermines, porque allí encontraría historias excitantes para contar. Hemingway tardó mucho en abandonar el periodismo, pero ese mismo año se acerca a los Sanfermines. La fiesta le estalla casi literalmente en los ojos, y así se lo escribe a un amigo. Es el puñetero cachondeo más loco y divertido que hayas visto jamás. Palabra de Dios, no hay nada parecido en todo el mundo. Pero también le estalla en los adentros cuando ve las primeras corridas. Fui a España a ver los toros y tratar de escribir sobre ellos. Creí que encontraría un espectáculo simple, bárbaro y cruel, y que no me gustaría, pero encontré algo mucho más complejo, más maravilloso, más rico. Una acción definida capaz de darme ese sentimiento de la vida y de la muerte que yo buscaba con tanto ahínco. Y bajó a Pamplona y en Pamplona se quedó absolutamente deslumbrado. Aquellos jóvenes que corrían junto a los toros al lado de las astas y peligrosamente cada mañana, decía, cada mañana era casi una resurrección de aquellos que corrían al lado del asta. Y aquel peligro que estaba entre la vida y la muerte a centímetros, eso le fascinó. Y después también el juego del toreo. Sobre todo al principio, cuando entendía menos, le deslumbraba el capote. Después ya la muleta, como más entendido en todo, yo creo que ya se volcó en la muleta, decía él. Y después Pamplona, todo el mundo Pamplona, aquel mundo taurino, se vio inmerso en ese mundo y descubrió ese planeta y se quedaría para siempre a vivir en él. Encuentra en los toros lo que andaba buscando en la vida: aventura, emoción y riesgo. Lucha y coraje ante la adversidad, violencia, sangre y muerte. Y es que a pesar de su juventud, era ya un espíritu atormentado, obsesionado por la muerte. Obsesión que le brotó de niño a los 9 años. Mi madre, gracias a Dios, ya no me vestía de niña, como cuando era más pequeño, pero estaba empeñada en que me quedara en casa aprendiendo a tocar el piano. Por eso mi padre quería que lo acompañara en sus visitas médicas. Un día el padre tuvo que atender el parto de una mujer india e improvisó una cesárea con un cuchillo de caza y sin anestesia. Los gritos de la mujer india provocaron tal desesperación en su marido que el hombre agarró otro cuchillo y se atravesó la garganta para sumarse al sufrimiento de su mujer. Aquel baño de sangre conmocionó al Hemingway hijo, pero también al padre. Mi padre, que siempre fue miedoso y cobardón, nunca se perdonó el haber permitido que yo viera esa escena. Vivió siempre con el remordimiento y terminó pegándose un tiro. A Hemingway le atrae la muerte, es su gran tema: la muerte, la cobardía, el hombre situado al límite, la valentía, el coraje, la acción. Todo eso a él es su mundo. La obra toda de Hemingway es un diálogo de él con la muerte. Lo es en todas sus obras. Sus obras son casi todas tragedias, aunque luego cuando las vemos en el cine el protagonista se salva. La realidad es que cuando uno lee la novela el protagonista se muere. Entonces, quiero decir que ese sentido trágico, esa visión trágica, que por cierto es la que explica su pasión por los toros, porque él ya define en el año 23 o 24 los toros como una tragedia, no como una escenificación de la tragedia, no, como una tragedia. El toro muere de verdad, y cuando el toro engancha al torero, el torero muere de verdad. El joven Hemingway encuentra en la fiesta de los toros una gran metáfora vital. La fiesta constituye una especie de confirmación de que no solo el hombre individualmente, sino la humanidad toda está enfrentada y emplazada con la muerte, igual que el torero ante el toro. El mundo entero es como un ruedo para mí, y la única manera de sobrevivir es luchando. La muerte y la cercanía de la muerte siempre lo asesinó.
y yo creo que lo heredó de su padre, el sentimiento de la muerte. Y además contemplaba la muerte tal vez con una especie de pavor vagabundo. No tenía a la muerte, tenía el temor a la muerte, la miraba como un espectáculo tremendo y que tenía que pasar alguna vez. El único lugar donde se podía ver la vida y la muerte violenta, ahora que las guerras habían terminado, era en las arenas de las plazas de toros. Me probaba en el oficio de escritor empezando por las cosas más simples, y una de las cosas más simples de todas, y de las más fundamentales, es la muerte violenta. Hemingway admira la belleza trágica de las corridas, pero también su faceta de ritual pagano, que para él esconde resonancias religiosas, casi místicas. En Italia, Hemingway se había convertido al catolicismo, abandonando el luteranismo puritano de su infancia, quizá más por una cuestión estética que moral. Le atraían las celebraciones católicas porque eran más solemnes, ceremoniosas y barrocas. Y así, con la fe del converso, asiste a las corridas con devoción, y aprecia que tanto el oficiante como el espectador comulgante llegan a una especial suerte de enajenación, emotiva y estética. La fiesta de los toros tenía para Hemingway un significado profundo, particular. Algo que pasaba desapercibido por esa convivencia que el español tiene con el mundo del toro, que lo considera un espectáculo artístico, bello, pero que por el hábito con el que nos enfrentamos a la visión del toreo, el español lo ha perdido. Es ese sentido profundamente existencial, trágico, religioso, que ofrece la fiesta como espectáculo intensamente dramático o trágico. Todo gran ritual religioso precisa de un sumo sacerdote, y Hemingway quiso encontrarlo en Cayetano Ordóñez, el torero de Ronda, también conocido como Niño de la Palma. La complicidad entre los dos hombres fue inmediata, entre otras cosas porque Cayetano hablaba un inglés aseadito. Durante toda la temporada Hemingway se convierte en la sombra del torero, tanto en la plaza como fuera de ella. La que no estaba tan a gusto era su mujer, Elizabeth Hadley, la enfermera que le curó sus heridas de guerra. Ella se resistió a venir a Pamplona porque estaba embarazada, pero Hemingway la convenció asegurando que los toros ejercerían en el niño una fornida influencia prenatal. El matrimonio se divorció meses después. Ordóñez revela poco a poco al escritor los secretos de la escuela rondeña: naturalidad en el ruedo y hondura en la ejecución clásica de las suertes. Hemingway, por su parte, le dio al torero un aura mítico y universal, casi lo canonizó, al hacerle coprotagonista de la novela Fiesta. El libro tiene un éxito fulgurante y el escritor se hace famoso de un día para otro. La relación entre ambos entra así en el terreno de la leyenda. Hemingway vuelve a los Sanfermines en 7 ocasiones antes de que empiece la guerra. Su persona forma parte ya de la fiesta, todo el mundo lo conoce. Escribe Adiós a las armas, Tener y no tener y Muerte en la tarde, un tratado de tauromaquia que los aficionados consideran ingenuo e infantil. Pero es indudable que el escritor hace que la llamada fiesta nacional sea conocida internacionalmente. Y la figura de Hemingway queda unida para siempre a los Sanfermines, a los que dio una proyección universal indiscutible. Hay que reconocer esa labor divulgativa que hizo Hemingway, y hoy las fiestas de San Fermín son unas fiestas internacionales,
Alguno dice, pues si no hubiese venido también serían internacionales. Es muy posible, pero Hemingway lo que hizo fue hacer las internacionales mucho antes. Es evidente que los Sanfermines le deben a Hemingway una difusión extraordinaria en el mundo, que no tenían, obviamente, antes de que se hubiera producido, sobre todo la primera novela, Fiesta, ¿no? Si deseas cantar alto, coge aire y canta alto. Y si deseas ser libre, no lo dudes, eres libre. Porque hay 1 millón de millones de posibilidades. Y sabes que las hay, y sabes que las hay. Puedes hacer todo o dejarlo de hacer. ¿Lo ves? Todo cabe y Euromillones. Carlos acaba de cumplir un sueño. Le hemos entregado su primer juguete. Un camión nuevo donde va a meter todas sus esperanzas y puede que le lleven muy lejos. Con el bolígrafo solidario, su sonrisa fue una de las primeras. Pero necesitamos muchas más. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. Un juguete, una ilusión. 10 años dibujando sonrisas. Con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana. ¿Y qué hace aquí todo ese gentío? ¡Viva el señor alcalde! ¿Quién dice que los pueblos tienen poca vida? ¿Cómo has hecho eso? ¿Quieres que lo haga todos los días? La comedia más delirante de nuestro cine. Me da lástima, es tan guapo. Pues da lo mismo, lo tienes que arrancar. Amanece que no es poco, en versión española el próximo viernes a las 10 en la 2. Yo no nací en España, pero eso al fin y al cabo no fue culpa mía. La pasión de Hemingway por los toros fue solo el taponazo que descorchó su pasión por España. Pasión que empezó a beberse a chorros, incluso literalmente. Bien siguiendo al matador allá donde fuera, bien persiguiendo corzos en Toledo, atunes en Vigo o truchas en Irati. Ya voy sabiendo algo de lo que es la eternidad. Para mí el paraíso es una inmensa plaza de toros en la que tengo 2 abonos de barrera y hay un fresquísimo torrente al lado en donde puedo pescar con mis amigos. Nos encontramos con que le gustaba irse a Burguete. Burguete es un pueblo que está a unos 45 kilómetros de Pamplona y allí él buscaba un poco la tranquilidad, la tranquilidad de pasar unos días de descanso, tanto más si iba después de las fiestas, después de todos los excesos, pues él buscaba un poco esa paz, esa tranquilidad y sobre todo le gustaba ir a pescar. Y ojo, cuando decimos de ir a pescar, iba a pescar al río Irati. Eso quiere decir que desde Burguete hacía una travesía andando de un par de kilómetros mínimo, es decir, no pescaba en el río de Burguete, que esto es importante aclararlo, porque la gente no lo tiene claro. ¿Y qué sucede? Pues que muchas veces después de los Sanfermines, pues la gente acude allí a Burguete, sobre todo los norteamericanos, pues un poco por hacer lo mismo que él hacía, y muchas veces pues la gente de Burguete se sorprende cuando los ve ahí pescando en un río donde hace años que no hay truchas y dice no pescaba ahí, sino pescaba en el río Irati. Él se hospedaba ya en el hostal Burguete, donde pues también se puede ver un poco las estancias que él conoció. Y la verdad es que hoy es un punto de referencia Burguete para todo el turismo extranjero y en particular para todo el turismo estadounidense. Pamplona es la ciudad más visitada por Hemingway. Tener en cuenta 2 cosas. Hemingway le gustan los toros y Hemingway le gusta comer bien. Y en el Hotel La Perla lo tenía todo. Aquí había un buen restaurante, aquí se comía bien y este era el hotel taurino por excelencia. De la terna de toreros que acudían cada día, siempre la primera figura se alojaba en una misma habitación, siempre, que es la habitación que hoy conocemos con el número 217. A esa habitación solía acudir Hemingway pues a verles precisamente ese rito de vestirse, y para él pues era una habitación con un significado muy especial. Y ya cuando en el año 53 regresa él a Pamplona después de ese paréntesis de la guerra y ya es un escritor con un poder adquisitivo por lo menos respetable, ahí sí que ya se permite el lujo de reservar esa habitación para él. Hemingway dijo siempre que España era el país que más quería después del suyo, de Estados Unidos. Hemingway advierte un pueblo valeroso, un tanto primitivo, un pueblo que se enfrenta
al gran tema que le obsesionaba, que es el tema de la muerte. Yo creo que Goya y Hemingway coinciden en la visión de la muerte, de un modo bastante claro. Incluso yo diría que en el caso de Hemingway hay una atracción fatal por la representación de la muerte que aparece en Goya. Y cuando él iba a ver a Goya un montón de veces, iba por lo mismo, porque ya lo tenía visto y revisto, ¿no? Es decir, realmente se podía decir que tendría que haber escrito mucho sobre Goya por lo que le vio. Sin embargo, yo creo que realmente a Goya lo que iba era a dialogar. Y hay un diálogo clarísimo entre Goya y Hemingway. Lo hay clarísimo, ¿no? Tanto que yo creo que Hemingway desdeña la reproducción literaria de ese diálogo, ¿no? Porque ahí ya es un diálogo de vida a vida, ¿no? Y por lo tanto, luego la plasmación literaria de eso, que existe, pero es muy difícil de localizar, ¿no? ¿Qué parte le debe a Goya y qué parte no le debe a Goya en su visión, entre comillas, salvaje de la vida, ¿no? El que no ha visto el día de la revolución en un pueblo no ha visto nada. De modo que cuando estalló la guerra civil, él, como periodista que era entonces, ya había hecho la Primera Guerra Mundial y todo eso, había resultado herido, etcétera, tuvo el tirón de España y entonces ya la conocía, había publicado la novela Fiesta, había estado ya en Pamplona, todo eso, y entonces decide venir a la guerra para cubrir la guerra para un grupo de periódicos canadienses. Entonces se instaló en el Hotel Florida de Madrid, que fue un centro heteróclito y enormemente caótico de gente de toda condición y clase. Hoy eso es la zona del Corte Inglés de Callao, etcétera. De modo que ahí es donde él escribe sus crónicas, luego cruzan las calles para llegar hasta la Telefónica. Allí tiene la censura de Arturo Barea, el gran novelista, y que tiene que, no sé, luchar contra ellos, pactar y a ver si no hay que dar ninguna pista al enemigo, etcétera. Y luego enfrente de la Telefónica tenían el restaurante, que hoy es el Hotel Gran Vía también, donde en un sótano, ahí se encontraba todo lo que no podía encontrarse en Madrid, de modo que Hemingway, que era muy amigo de la Priva, pues se ponía morado, porque los comisarios soviéticos y todos estos no se sabe cómo, o sí se sabe muy bien cómo, hacían un acopio de material allí para comer y para beber y todo eso. O sea que no es extraño que él dijera que ese fue un periodo de una enorme emoción para él, de una gran energía, de una enorme vitalidad que él tenía también y sobre todo el amor a una causa, en ese caso que era la republicana en España. Recogió fondos para la causa republicana en general y para la compra de ambulancias en particular. Usa como principal reclamo un documental realizado junto al holandés Joris Ivens, Tierra de España, el cual se exhibe en múltiples foros. Echa de menos a su amigo Cayetano Ordóñez, pero este ha decidido trasladarse con su familia primero a Valencia y luego a Marsella, donde permanecerá hasta el final de la guerra. Pauline era, como todas las que le gustaban a Hemingway, una chavala muy guapa, se casa con ella pues muy enamorado. Luego descubren diferencias y una de ellas es de tipo político, porque todas estas chicas, salvo Marta, que es un caso completamente aparte, son, digamos, pues unas niñas bien de la época y de un carácter por familia y por todo, en el caso de Pauline, muy conservadora. Y en Madrid coincide con la que sería su tercera esposa, la también periodista Marta Gellhorn, corresponsal de la famosa revista Collier's. Marta Gellhorn y Hemingway salen juntos en Descubiertas por el Frente y ahí él se vuelve loco. Dice, qué valientes, qué sangre fría tiene esta mujer. La visión que tienen de la guerra, estos dos enamorados o amantes en ese momento, es muy distinta. Mientras Marta prima mucho el humanismo, la ideología, la sinceridad de una causa, a Hemingway le interesaba mucho la sangre. No hay que olvidar que había sido cronista de sucesos en sus comienzos. Le interesan los detalles un poco mórbidos e incluso escatológicos de la guerra, ¿no? La descripción muy cruda y áspera de lo que está pasando. Nunca deja de ser muy subjetivo, de ver la guerra tal como a él le interesa y como le gustaría que hubiera sido. Siente la derrota de los republicanos como su propia derrota. ¿Por quién doblan las campanas? Doblan por mí.
Un poco antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, Cayetano Ordóñez se corta la coleta y se retira de los ruedos. Ernest Hemingway hace lo propio y se corta la suya ante el franquismo, jurando no volver a España mientras haya un solo republicano en las cárceles. Hemingway cumple a media su promesa y regresa a España en 1953. El gobierno franquista lo recibe con prudencia. No puede olvidar su pasado, pero tampoco que es un escritor mundialmente famoso, que ha vendido millones de libros, que acaba de recibir el premio Pulitzer y que es ciudadano de Estados Unidos, país con el que está firmando un tratado militar que puede consolidar el régimen y sacarlo de su aislamiento internacional. La venida de Hemingway en el año 53 es verdaderamente un viaje a España difícil. Hace 15 años que no viene aquí y esos 15 años realmente no vino porque él se había prometido que no vendría a España nunca mientras hubiese algún amigo suyo en la cárcel o perseguido, ¿no? 15 años después de terminada la guerra, aparece en España, aparece con un temor verdaderamente grande de cómo será interpretado esa venida suya, ¿no? Es decir, si alguien puede entenderlo como una especie de connivencia o si puede ser mal recibido realmente, ¿no? O sea que hay una preocupación. Pero también hay una curiosidad inmensa por aquella España de que disfrutó tanto. Él quiere volver como un loco, pero teme que Franco no lo deje. Y entonces él hace lobby, hace un poquito de contactos ahí con gente, incluso falangistas en Cuba. Le dice, no va a haber problema, hombre, si es un régimen liberal. Le dice, pues, se echa a reír. Y efectivamente, el momento en el que él pasa la frontera, me parece que fue por Dancharinea, pasa la frontera y teme que con un chofer italiano y un coche italiano, un Alfa Romeo, y viene hacia, y le dice el guardia, usted es Hemingway, ¿no? Y él dice, ya levanta las manos para verse por detenido, y le dice, sí, ¿usted me conoce? No, usted es muy famoso y he leído alguna cosa suya, sé de usted y tal, puede usted pasar tranquilamente. Entonces él no se lo cree, pero como era muy exhibicionista también para eso, terminó diciendo que le había echado unos cojones enormes a Franco y que se había jugado el pellejo pasando a España. El escritor rehúye la polémica, con capotazos de alivio, dice, y se va directamente a los Sanfermines. Allí conoce a un joven torero que hace poco ha tomado la alternativa, pero que está ya en cabeza del escalafón, Antonio Ordóñez, el hijo de su amigo Cayetano. Y se encuentra con que es un torero absolutamente enorme para él, ¿no? Hay una fascinación absoluta de Hemingway por Antonio Ordóñez, ¿no? Una fascinación que en la evolución progresiva va a hacer que sea mutua. Realmente Ordóñez acaba entusiasmado con el maestro, que en definitiva es esa figura casi paternal. Hay que recordar que le llaman todos Papa Hemingway, ¿no? Pero que también tiene una cosa que si se quiere mirar desde otra perspectiva, que puede ser incluso la del interés, no solo el de interés de Ordóñez, no. Yo hablo de España o de los Sanfermines o de todo. Realmente ese era el hombre que tenía mayor capacidad de divulgación de un mito, de un hecho. El encuentro era inevitable. Al salir de la plaza, un amigo común me dijo que Antonio deseaba que le fuera a ver al Hotel Joldy. Hemingway se queda sorprendido por la pregunta que le suelta el torero a bocajarro. Dígame, ¿soy tan bueno como mi padre? Le dije que era mejor que su padre, y le conté lo bueno que aquel había sido. Cuando terminamos de hablar nos despedimos. Desde entonces somos amigos. Estamos en la habitación que utilizaba Antonio Ordóñez cuando se alojaba en el Hotel Joldy. Utilizaba esta habitación porque siempre le trajo suerte. Siempre la habitación, como hemos visto, la decoración ha cambiado, pero su situación, sus ventanas y la forma que estaban colocados los muebles, eso no ha cambiado. Sobre todo estas habitaciones las han utilizado los toreros gracias a estos ventanales, los cuales les servían un poquito de distracción, ya que el paso de gente en Sanfermines pues no deja de ser curioso. El ambiente, la decoración de este hall ya no es tan taurino como era antes, aunque todavía se mantiene sobre todo en la gente. Hay que recordar que en aquella época existía en estas escaleras un cuadro. En este cuadro aparecía un toro de Miura saliendo de los toriles. Era un cuadro que imponía respeto. En estas escaleras los padres en aquella época nos dejaban a los niños para que estuviéramos tranquilitos mientras ellos tomaban el vermú. Incluso nos dejaban un platito de aceitunas para que estuviéramos tomándolas sin molestarles. Yo estaba con 5 años tomando esas aceitunas aquí sentado hasta que de pronto de esas escaleras bajaba Antonio Ordóñez. Él sabía quién era, yo a él no lo conocía.
Entonces, por hacer una broma, por hacer una gracia, me quitó una aceituna. Yo con 5 años enfadado, que me quita una aceituna, le digo, te va a coger ese toro. Había conseguido asustar a un torero el día de la corrida de toros. Le había dicho que le iba a coger un toro justo el mismo día que le iba a torear. Todo el mundo trató de convencerle de que el niño era, que no sabía quién era, que cómo podía adivinar que iba a coger el toro, pero él estaba convencido en su superstición de que podía ser verdad. Entonces, después de mucho hablar, de decirle que el niño no podía saber quién era ni cómo podía cogerle el toro, él quedó convencido y pudo torear ese día. No tuvo su tarde. Quizá por la poca calidad de las reses se empleó con pocos ánimos. De todas maneras, hilvanó algunos muletazos que... En España los toros lo son todo, el significado y propósito de la vida. Orson Welles estaba por entonces en España rodando Mr. Arcadin, y también cae seducido por las maneras de Antonio Ordóñez. El director americano se consideraba un torero frustrado. La carrera taurina de Orson, el americano, se salda con media docena de trapazos, muchos revolcones y una cicatriz en el labio, producto de los botellazos que le propinaron los espectadores. Bueno, Hemingway y Orson Welles se encuentran en España en el 37, o sea, en plena guerra civil. Y con motivo de un reportaje que iba a hacer un director holandés que se llamaba Joris Ivens, se fragua de algún modo una colaboración en la que Hemingway hace un texto cuyo objetivo era recaudar dinero en Estados Unidos y la voz la iba a poner Orson Welles, ¿no? Y cuando Hemingway oye la voz de Orson Welles, que a todo el mundo le encantaba, dice, horror, eso no, eso es artístico, eso es una voz, digamos, teatral, ¿no? Teatro. Entonces él dice que esa voz tiene que ser una voz natural. Ese rechazo de Welles, yo no creo que a Welles le haya dolido mucho, pero desde luego yo creo que marca un inicio de distanciamiento en que luego a lo largo de la vida se irá manifestando sencillamente en un desinterés mutuo. Pero cuando Hemingway está diciendo que España tiene una gran diversidad y cuando Orson Welles está diciendo que España es un continente, están diciendo lo mismo. Si a eso añadimos la pasión por los toros, que es distinta en ambos, porque verdaderamente en Hemingway es una pasión clarísima por aprender. El esfuerzo que hizo Hemingway por saber de toros más que nadie es absolutamente asombroso. En el caso de Orson Welles, esta mirada del mundo del toro nunca fue tan profunda. Welles nunca necesitó saber tanto de cada una de las partes de la corrida y todo esto, ¿no? Sin embargo, lo que tenía es que Orson Welles siempre incorporaba su mirada a aquello que estaba mirando, ¿no? De modo que lo investigaba mucho menos, pero se enriquecía con su propia reflexión. Y de hecho, yo creo que una de las tentaciones que claramente tuvo, es sabido que Orson Welles decía que él tenía unos 1000 guiones frustrados que no había podido llevar a cabo, ¿no? Evidentemente había alguno del mundo del toro, eso está claro, ¿no? Otra cosa que compartieron fue la amistad de Antonio Ordóñez, que disfrutaban más por separado que juntos, pero que en algunos momentos se reveló como una terna de hombres superlativos. En 1954 la terna Hemingway-Antonio Ordóñez-Welles se convierte en cuadrilla, porque los tres coinciden en Madrid con otro mito viviente, también muy aficionado a los toros, Ava Gardner. La actriz había rodado en España Pandora y el holandés errante, y se enamoró del país. En ese año, 1954, ya había comprado una casa en La Moraleja, pero mientras la acondicionaban seguía viviendo en la suite del Castellana Hilton. Se acababa de divorciar de Frank Sinatra y mantenía un romance intermitente con Luis Miguel Dominguín. La actriz escribe en sus memorias: con Luis Miguel, animados por la música flamenca, reíamos, bebíamos, salíamos. Yo era su chica y él era mi hombre, así de sencillo. Éramos buenos amigos, además de buenos amantes, y no nos exigíamos demasiado el uno al otro. Eran famosas las correrías nocturnas de Ava Gardner por Madrid, agotando licores y amaneceres, siempre rodeada por una tribu multicolor en la que se podía encontrar desde famosos actores hasta flamencos de raza, pasando por aristócratas, bohemios, espías, vividores y militares con o sin graduación.
A finales del año 54, Ava visita a Hemingway en Cuba. Se registra en el Hotel Nacional de La Habana con un nombre falso, y eso despierta rumores morbosos en la prensa. Nada más lejos de la realidad. La relación entre ambos fue siempre muy entrañable, pero era más paterno-filial que otra cosa. Se conocieron en 1943, cuando ella protagonizó la película Forajidos, que estaba basada en un relato de él. Y fue él quien insistió en que protagonizara su siguiente adaptación cinematográfica, Las nieves del Kilimanjaro. En 1956, Ava vino a Pamplona para el rodaje de Fiesta. Se hicieron unos planos en el Hotel La Perla, en la balconada que daba a la calle Estafeta. Se colocó la cámara en la habitación 217, la habitación de Hemingway. Aquellos Sanfermines fueron memorables, sobre todo para Hemingway, a quien llamaron de Suecia para comunicarle que le habían concedido las 2 orejas y el rabo del premio Nobel. Hemingway vuelve a España en 1956. Sin duda es el escritor más famoso de la época. Hasta quienes desconocían sus libros sabían de sus hazañas. Que era el caso de los españoles a quienes la censura no permitía leer la mayoría de sus obras, pero a quienes la prensa del movimiento mantenía exhaustivamente informados de sus hazañas. Y es que la imagen de todo un premio Nobel yendo a los toros y paseando por España era un excelente reclamo para el incipiente turismo que el régimen buscaba multiplicar. Hemingway se sentía como en familia en España y se dejaba querer. El restaurante que más frecuentaba en Madrid era el Callejón de la Ternera, al que menciona en varios de sus libros. Allí se conserva el llamado Rincón de Hemingway, con un busto realizado por Santiago de Santiago y diversas fotografías del escritor. También frecuenta el restaurante Botín, al que define como uno de los mejores del mundo, y en el que siempre tiene una mesa a su disposición. Soy el nieto de Emilio González, que fue el propietario, el jefe de cocina de Botín, que trabó amistad con Hemingway en la época en que estuvo en Madrid, en los años 50. Solía venir a Botín con sus amigos toreros, con Dominguín y Ordóñez. Bueno, en aquella época, con ese motivo, se hicieron amigos y, bueno, como anécdota puedo contar que en un momento dado quiso hacer una incursión en la cocina, quiso aprender a hacer la paella, pero con un resultado que no fue demasiado bueno. Creo que llegaron a la conclusión de que era mejor que continuara con la literatura. Hemingway mencionó a Botín en Fiesta y en Muerte en la tarde. En Fiesta ambientó la última escena en Botín, incluso llegó a hacer la mención de que era uno de los mejores restaurantes del mundo. Bueno, siempre nos tuvo mucho cariño y fue un comensal habitual. Un mesón cercano luce en su toldo la leyenda «Aquí nunca comió Hemingway», lo que refleja las simpatías y antipatías que ha despertado en nuestro país el escritor. Es un personaje inseguro. Es siempre inseguro. Y yo creo que esa exhibición de sí mismo y esas fanfarronerías lo que ocultan ocultan pies de barro. De modo que él está sometido a enormes complejos de todo tipo, de sexuales hasta humanos, etcétera, sexuales, porque de repente se siente el hombre que no puede llegar, que sus mujeres no las acaba de satisfacer. Y un día, por cierto, se va a una iglesia a pedir a Dios que le dé fortaleza. Entonces el Viagra no existía y entonces él tiene esos enormes complejos y esas dudas
que le persiguen en todos los momentos de su vida. Y yo creo que eso lo trata de combatir él con el alcohol. Con el alcohol y con la, digamos que la presunción un poco de sus actos, de la acción, de que él tiene que ser protagonista de sus actos y que a la gente le alabe. El escritor español que más respetaba era Pío Baroja, al cual le hizo una sonada visita. Hemingway llevó a Baroja un ejemplar de Adiós a las armas, una botella de Johnny Walker, un jersey y unos calcetines. El vasco, que lo veía como un buscavidas siempre rodeado de putas y dólares, no pudo evitar una sonora exclamación al verlo a los pies de su cama. Coño, ¿qué haces aquí? Hemingway le contesta lleno de humildad. Vengo a decirle que creo que el premio Nobel se lo merecía más usted, o Unamuno, o Azorín, o Machado. Bueno, basta, que como siga así vamos a tocar muy poco. La relación no prosperó, entre otras cosas porque Baroja moría unos días después. La amistad de Antonio Ordóñez y Hemingway es cada vez más cómplice e íntima. Les divierte llamarse mutuamente socios, algo que levanta muchas suspicacias, cosa que les divierte aún más. En la temporada de 1959, dos astros brillan sobre los demás en el firmamento de los toros, Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín. Eran cuñados y tenían una buena relación, pero los empresarios hinchan la rivalidad y les hacen coincidir en todas las ferias. Al comprobar que el duelo funciona tanto en la prensa como en la taquilla, improvisan varias corridas mano a mano que despiertan verdaderos delirios. El Viejo y el Mar había tenido un éxito enorme, estaba en la cumbre de la gloria. Entonces la revista Life, la gran revista norteamericana, quiso, al saber su afición a los toros, le pidió que hiciera una gran crónica taurina. Pero una crónica, un reportaje crónica. Entonces él comenzó a escribirlo. Y comenzó a escribirlo y le habían pedido a lo mejor, digamos, 10 folios. Y se descargó con 100. Cuando llega un buen contrato, como fue el de Life, a no sé cuántos dólares la palabra, pues dijo, me va a servir de lanzamiento al libro, cosa que ahora se hace mucho, se prepublican cosas en los periódicos y luego se lanza la obra, digamos que más cuidada o con el conjunto de esos artículos. No recuerda haber visto entusiasmo igual ni haber sentido como esa vez que lo que ocurría allí en el ruedo era una magia aterradora y excelsa que me asustaba, hechizaba, entristecía y alegraba. Su lentitud, sus poses estatuarias, su serenidad y su dominio del toro, su desprecio del riesgo, tenían algo de escalofriante, interpelaban a la muerte y eran belleza en estado puro. Ver torear a Ordóñez casi siempre me levantaba del asiento. Cuando él está escribiendo El verano sangriento, evidentemente su inclinación ya ha sido definitiva, es decir, ha elegido a Ordóñez frente a Dominguín, y además, por ejemplo, en una corrida de toros en la que sufre una Aranjuez, que sufre una cornada Ordóñez, bueno, pues realmente la persona que más se preocupa, la que está en el hospital más pendiente, es Hemingway. Esa situación no sería normal. No sería normal en los años veintitantos, ¿no? No, naturalmente. Él se decantaba por Ordóñez. La lentitud dominadora de Ordóñez se imponía sobre la rapidez brillante de Dominguín. Hemingway también apreciaba el toreo de Luis Miguel Dominguín, a quien definía como un hombre entre Don Juan y Hamlet. Y estaba de acuerdo en la descripción que de él hizo el crítico Corrochano. Otro niño prodigio, torero de dinastía, temperamento casi inhumano en el ruedo y ambición comparable, si no superior, a la del rondeño. Que el alguaciliño entrega al diestro. El verano sangriento fue un libro, podríamos decir un poco, no desgraciado, pero un libro que escribe Hemingway ya cuando se encuentra al final de su vida, muy decaído, enfermo, psicológicamente abatido. El plasma, en fin, esa rivalidad a muerte, que no era tal, entre Antonio Ordóñez y ese otro gran torero,
que era Luis Miguel Dominguín. Él recrea literariamente una rivalidad que en la realidad no existía, no había esa pugna. Pero en fin, él lo veía así. Y lo que hay, y en ese momento Hemingway estaba muy obsesionado, como siempre, pero más aún dado su estado de deterioro físico por la muerte. Y él veía la inminencia de la muerte, o sea, el desenlace mortal de cualquier corrida, que podía ser eso habitual. Y no lo era en aquella época. En eso subjetivamente Hemingway era auténtico y verdadero, pero objetivamente la fiesta, en aquellos años, pues, que yo creo recordar, había pasado pues una etapa en la que no había grandes percances, por ejemplo, la cornada de Jaime Hostos en Tarazona, pero no había muerte física en el ruedo. Era una época pacífica en ese sentido. Y de ahí que esa rivalidad esté un poco traída por los pelos. La gran rivalidad, al traducirse literariamente, la crea también Hemingway o contribuye a crearla, porque había rivalidad, pero Hemingway le crea ese espíritu de tensión dialéctica que no había. A esta rivalidad le da un personalismo especial, le da una ubicación especial, la creatividad de Hemingway, porque también creó él esa rivalidad literariamente. Existía, por supuesto, pero él le dio el toque literario y el toque así del suspense. ¿Quién va a ganar esta tarde? ¿Quién no va a ganar esta tarde? ¿Quién quedará mejor? ¿Quién no quedará mejor? A veces había algunas crónicas que empezaban y parecía que nos encontrábamos en el último capítulo de una novela de Agatha Christie. A ver, ¿quién quedará mejor esta tarde? En un momento dado, cuando termina uno de los toros y todo eso, mi padre, mucho menos tímido que yo, y que había combatido la guerra enfrente de los de Hemingway, digamos, pues me dice, acércate y pídele un autógrafo. Entonces yo le dije, mira, yo no puedo con esto y tal. Entonces él se levantó, y siempre serás el mismo, no sé cómo quieres ser tu periodista, no vas a llegar a nada, y eres un retraído y un tímido y tal. Y entonces fue allí y le dijo, mire, mi hijo que no se atreve y tal. Ah, que venga, dijo. Hemingway, estábamos muy cerca. Y entonces yo le llevé la entrada que me había dado mi padre, todavía la conservo, y entonces llegué allí y le dije, Mr. Hemingway, en unas palabras en inglés, no sé qué le diría, porque yo no hablaba muy mal. Y entonces me dijo, no me llame Hemingway, Mr. Hemingway, que yo soy Ernesto. Y muy amablemente, aunque tenía fama de adusto y de áspero y todo eso, sin embargo se portó muy bien y al final me dijo que triunfes en el periodismo, no que llegues lejos, me dijo algo así, o que tengas suerte, pero él no me dijo esa famosa frase suya de el periodismo está muy bien a condición de abandonarlo a tiempo. Ese año la amistad de Antonio Ordóñez y Hemingway alcanza la cota más alta y también la más profunda. Los dos estaban encantados, este de su aceptación en la familia torera, y aquel de la relevancia mundial que le proporcionaban las reseñas de un premio Nobel. Que es entrañable su relación con Antonio Ordóñez, ¿no? Es una relación clave. Yo sinceramente pienso que a lo mejor Hemingway hubiera venido en el 53 y en el 54 y a lo mejor para mí sería difícil decir ya que viniese en el 59 de no existir Antonio Ordóñez, ¿no? Porque ya es un Hemingway que está enfermo, que tiene dificultades, que tiene esas manías persecutorias. Esa presencia de la muerte, Hemingway la sentía profundamente. ¿Por qué? Porque Hemingway, por emplear ese título de Castillo Puche, ya llevaba la muerte al hombro. Esa novela de José Luis Castillo Puche, con la muerte al hombro en los años 50, que tanto atrajo la atención de Ernest Hemingway, porque él se identificaba, él llevaba la muerte al hombro desde siempre. Mi querido amigo, estoy destrozado. Acabo de pasar un examen médico y he suspendido en todos los test. En 1960 el cuerpo de Hemingway es un mapa andante de lesiones. Además sufría trastornos nerviosos y una afección en la córnea que arrastraba desde sus juveniles años de boxeador. Su hígado ya no aguantaba como antes las copas mañaneras de vodka o tequila, ni los martinis del aperitivo, ni las 3 o 4 botellas de vino durante las comidas. Lucharé hasta el último día con objeto de aceptar la muerte como algo hermoso,
con la misma belleza trágica que vemos domingo a domingo en una corrida de toros. Y ese diálogo de él con la muerte y con el envejecimiento, que es otro elemento consustancial a la muerte, que él toda la vida va afrontando como un prepararse para, porque él quería ser, que aceptaba ser vencido por la muerte, pero no ser derrotado, no ser convertido en un viejo, en un decrépito, en alguien que no podía. En fin, probablemente para resumir, habría que decir que el suicidio suyo tiene mucho que ver con la incapacidad para aceptar que realmente al final también puede haber una derrota, claro. Él ya está en decadencia, porque no se encuentra bien, se siente perseguido de un enorme complejo de persecución, que en parte la real. Físicamente ya no se encuentra bien porque ha cometido enormes excesos. Sus amigos en Pamplona no te ocultan que aun queriéndole, porque la verdad es que todos le aprecian y yo he conocido a algunos de ellos, pues en general descubren esa otra parte que ya sabíamos, que él se va quemando, es un poco autodestructivo, de manera que llega al final bastante exhausto y cuando ya la vida no le atrae y ve que ya no puede ir a Pamplona o que si va pues le van a perseguir o se va a volver a emborrachar y autodestruir, él decide acabar con ese mundo y acabar con su propia vida. Curioso porque acaban de darle de alta, cuando él se suicida acaban de darle de alta unos días antes, ¿no? Y él todavía pensaba venir a los Sanfermines. Y obviamente yo pienso, lo he pensado siempre, que en la medida en que mantenía una relación con los amigos de España, sobre todo con Ordóñez, que es su gran amigo de España en ese momento, pero también con Juanito Quintana, con otra serie de amigos, yo creo que él siempre tuvo la esperanza de poder venir a los Sanfermines del año 61, que por otra parte eran los Sanfermines en que se presentaba la ganadería de Antonio Ordóñez, ¿no? Y se lo había prometido, según consta, y evidentemente, bueno, pues cuando él consigue el alta, realmente lo que descubre en su casa de Quechum es que realmente no tiene fuerzas para más, ¿no? Hemingway llevaba la muerte al hombro y esa muerte que él veía omnipresente y amenazadora en el verano sangriento era la que él llevaba dentro y la que luego pues ya al final de poco tiempo después pues dio la cara y terminó Hemingway su vida pues tal como él la había planeado. Posiblemente fue la sensación de impotencia la que le determinó en la madrugada del 2 de julio a coger su mejor rifle y volarse la cabeza. Fue enterrado el día 7 de julio, San Fermín. Antonio Ordóñez y su... Ese mismo 7 de julio, Antonio Ordóñez está en Pamplona y no acaba de digerir las noticias que confirmaban la muerte de su socio. En el año 1961, sus amigos están en los Sanfermines con el convencimiento de que Hemingway va a llegar. Eso es tan cierto como que Hemingway había reservado un lugar para estar, Hemingway tenía las entradas reservadas para las corridas y por lo tanto era esperado, ¿no? De hecho, él había expresado su voluntad. Es verdad que su mujer siempre había tenido dudas de que eso fuera posible, pero había seguido, digamos, sobre todo, se había seguido alimentando esa esperanza porque el año 59, o sea, 2 años antes, Hemingway había sido infinitamente feliz en los Sanfermines. Y por lo tanto, en su mente de hombre que estaba en tratamiento psiquiátrico, existía la esperanza de que si volvía a estar como en el año 59, se podía reproducir un poco la alegría de vivir, ¿no? Antonio Ordóñez luce un lazo negro en la manga de su traje oro y púrpura en su próxima corrida y reclama con su silencio un minuto de silencio de los demás. Desde Madrid, Ava Gardner también recuerda al amigo. Un día hace años me dijo: paso realmente un horror de tiempo matando animales para no matarme a mí mismo. Nunca tuve un romance con él, pero siempre lo adoré porque fue el único hombre que no pretendió cambiarme.
Tras su muerte, toda una generación de estadounidenses adopta el comportamiento y el código de héroe de Hemingway y hace peregrinaciones a los países y lugares que él había visitado. Antonio Ordóñez diría: yo no pienso en él como una persona fallecida, solo pienso que ya no está en estos momentos. Y un día yo le pregunté: oye, Antonio, cuéntame algo sobre el suicidio de Hemingway. ¿Conoces mucho las circunstancias de su suicidio? Entonces se enfadó muchísimo y me dice: oye, ¿tú por qué sabes que se ha suicidado? No se ha suicidado. Hemingway no se ha suicidado. Él era un hombre de morir, no de vivir, no de matarse. Y una cosa, no seguí, vi que era un camino que le molestaba mucho andar. No quería andar ese camino. Y nunca le volví a preguntar sobre el suicidio de Hemingway. Antonio Ordóñez se retira del toreo activo en 1968, año en que el público solo tiene ojos para ver a toreros tremendistas como el cordobés. Nunca quiso alternar con este, aunque en algún momento estuvo tentado en reproducir lo que por entonces se llamaba toreo moderno. Antonio Ordóñez sigue cultivando la amistad de Orson Welles, el cual pasa largas temporadas en España rodando sus películas y suele visitarlo en su finca de Ronda. La misma finca en la que el proteico y genial cineasta quiso que reposaran sus propias cenizas. Las trae Beatriz Wells, su hija, en la primavera de 1987 y quedan depositadas en el brocal de un pozo. También en Ronda, pero bajo el albero de la Plaza de Toros, enterraron 11 años después las cenizas de Antonio Ordóñez. El negro toro del cáncer empitonó al hombre que realizaba un toreo lógico, con la exactitud de quien demuestra un teorema cartesiano, pero también mágico y misterioso. Un hombre a quien Hemingway y Wells introdujeron con vitola de leyenda en el planeta literario, pero cuya muerte no supuso la entrada en el Olimpo de los mitos, porque lo estaba ya en vida. Lo estaban los tres.